Vamos a continuar con la clase de ayer. Estuve revisando ahí los informes que me tenían que entregar y veo que no me han hecho nada. Así que debe haber algún problema entonces. Vamos a hacer el problema completo para que ustedes me hagan entonces esa práctica bien hecha. Vamos a ir primero a el abogado, ¿verdad? Vamos a comenzar desde allí. Donde habíamos propuesto entonces la estructura del ciclo, digo, del 1,3-butadieno. Vamos a hacer entonces la estructura del butadieno primero. Vamos a poner aquí los dobles enlaces. Y vamos a optimizarlo. Está optimizando medio raro ahí. Vamos, un momentito para ver. Vamos a parar esto aquí un momentito para ver qué está pasando ahí. Esta estructura está medio rara. Vamos a darle un poquito de ayuda. Vamos a ponerle aquí el start. Está haciendo algo raro ahorita, no sé por qué. Vamos a ver si esa es la mejor estructura ahí. Ok, aquí no, aquí está vamos a ponerlo en la forma cis primero, ¿verdad? Voy a reiniciar el programa. Parece que hay un problemita ahí con el programa. Vamos a reiniciarlo. Ok, vamos a hacer la estructura nuevamente. Y ahora sí parece que está bien. Y tenemos entonces la estructura del ciclo butadieno, con el ciclo butadieno, del 1,3-butadieno, aquí está en una posición cis. Vamos a medir, cis. Vamos a ver aquí el ángulo que hay entre estos átomos. Aquí vamos a ver el átomo 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Vamos a forzar que quede en un ángulo de 0, el ángulo diédrico quede en 0. Del 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces vamos a medir ese ángulo. Aquí está exactamente en 0. Vamos entonces a calcular. Vamos entonces ahora a utilizar esta estructura para hacer el cálculo del punto de máximo, ¿verdad? Para ello ya yo les había dado como la plantilla ayer de la estructura. Solamente tenemos que llevarnos de acá la matriz Z, pero la matriz Z la vamos a calcular usando el mismo Avogadro. Para ello vamos entonces a Gaussian. Y acá entonces, aquí en Gaussian tienen que tener cuidado de que diga aquí en formato, ¿verdad? Matriz Z compacta, esta. Porque hay otra que es la que pone todos en forma de variables, ¿verdad? Y las variables las pone acá, pero ese es como más complicado. Vamos a ponerlo así.
Entonces vamos a llevarnos solamente la matriz Z, esta matriz de aquí. Y la copiamos. Control C y ahí la copio. Ahí no voy a generar nada ahorita, ya tengo el archivo generado. Recuerden que ayer lo estábamos usando. Y le había dicho que íbamos a usar este archivo de SN2. En este archivo SN2 lo que vamos a hacer es quitar la matriz Z anterior. Esta. La borramos. Control V allí. Vamos a ver si el formato queda bien. Ok, acá también. Aquí es importante, ¿verdad? El espaciado. Recuerden este espacio de aquí y el espacio aquí al final del end. También tiene que, esto acá pueden ir entonces pegados al borde. Vamos a ponerle el título. Aquí vamos a ponerle butadieno. Vamos a ponerle en posición cis, ¿verdad? Entonces vamos acá a la carga, vamos a cambiarle la carga porque la carga es 0, la de esta molécula no es -1 como el anterior. Y ya, eso es lo que había que hacerle, ¿verdad? Para entonces el cálculo que queremos hacer hay que corresponder aquí con set point, que es para el punto de transición, el complejo de transición. Y ahora vamos a grabarla como... Y vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? Butadieno acá. Recuerden, cuando graban con el blog de notas deben tener cuidado. El blog de notas, ustedes le ponen aquí la extensión de estos programas, de estos archivos es IMP, ¿verdad? Pero tienen que quitarle aquí documento de texto, tienen que ponerle todos los archivos. Porque si no, le pone la extensión TXT. Así que hay que tener ese cuidadito de poner todos los archivos y poner la extensión INP, que es la extensión que utiliza el Games y el Ken Compute para hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las extensiones. Ok, vamos a grabar aquí esto. Ahora vamos al Ken Compute. Vamos allá para ver entonces cómo corre este trabajo. Entonces para ello, como ya tenemos el archivo, no tenemos que comenzar por aquí, sino que vamos a enviarlo desde acá, ¿verdad? Submit your own files. Y vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a abrir ese archivo. Vámonos donde está, a moléculas. Y aquí está el butadieno. Vamos a abrirlo. Ok, aquí ya tenemos entonces para comenzar el trabajo. Vamos a mandarlo. Ojalá que no tenga ningún error. Y ahí comienza entonces a hacer el trabajo de buscar ese punto máximo, ¿verdad? Recuerden, vamos a hacer un recorderis de ayer. Y mientras trabaja ya esto, vamos a hacer una explicación. Por si acaso el internet se me va, porque está medio inestable. Ustedes esperan allí, ¿verdad? Y si no, tendré que mandarle nuevamente la invitación, por cualquier cosa. Que desde ayer está que se va y viene. Ok. Ayer estuvimos explicándoles a ustedes que cuando tenemos el dieno, ¿verdad? Este dieno en posición cis, o sea, en esta posición, ahí tiene entonces está en un máximo de energía. ¿Ven? A medida que este ángulo de aquí rota,
Vamos a poner el ángulo con este color aquí, digo, el giro aquí. Él rota aquí, a medida que rota allí, entonces va bajando la energía, ¿verdad? Entonces llega al punto en el cual está en la posición trans. La posición trans, tiene esta posición, entonces aquí el ángulo diédrico es de 0 grados, mientras que acá el ángulo diédrico entre estos cuatro átomos, ¿verdad? Aquí es de 180 grados. Vemos entonces que aquí tengo un mínimo, entonces ahí la energía debe estar entonces en este punto mínimo. Y así el siguiente giro, ¿verdad? Tiene entonces, vamos a ponerlo así, acá estaría nuevamente en la posición trans, ¿verdad? Pasa de trans a cis a trans, ¿verdad? En el trans tenemos un mínimo y en la posición cis tenemos un máximo. Entonces, el programa lo que hace, ¿verdad? Cuando ustedes ponen buscar el punto, el set point, lo que hace es que si está, lo tenemos que poner muy cerca, ¿verdad? No podemos estar poniéndolos lejos de la posición que presumimos es el punto correspondiente de energía a el estado de transición. Entonces vamos a suponer que nos ubicamos por aquí cuando vamos del Avogadro. Entonces lo que va haciendo es buscando, ¿verdad? Hasta que llega a ese punto. Si está por acá, va buscando, ¿verdad? Hasta que llega a este punto. O sea, entonces busca el punto máximo cuando ponemos la palabra clave set point, que es para el estado de transición. Em, Ahora, ayer vieron ustedes que ahí se calcula la frecuencia, ¿verdad? Y los modos de vibración. Entonces hay una serie de modos de vibración para la molécula. Ahora, todos, en este caso, ¿verdad? Todas las frecuencias tienen que ser positivas. Y la primera, la única que va a ser negativa. Todas las otras deben ser positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes imagínense a las frecuencias, a los modos de vibración, como formas de movimiento de la molécula. Entonces, en una sola de esas modos de vibración, tenemos un máximo. En uno solo de esos modos que corresponde a esa frecuencia negativa. Todos los otros modos de vibración están en un mínimo, o sea, en este punto. Entonces, en ese modo de vibración que corresponde exactamente, o de rotación, ¿verdad? Que corresponde exactamente a esa forma en la cual hay un máximo, ese es entonces el modo que va a corresponder entonces a una frecuencia negativa. Si hay varias frecuencias negativas, entonces no estamos en el punto del estado de transición. Vamos a ver cómo va el compute, ya está calculando allá. Así, tenemos que es importante cuando ustedes analizan la estructura, eh, bueno, tener primero una buena hipótesis, ¿verdad? Lo que estamos proponiendo es una hipótesis de que ese puede ser el estado de transición, que se supone que si esto está girando, el punto de mayor energía tiene que ser cuando estos grupos están cerca, ¿verdad? Ahora posiblemente no sea exactamente 180 grados, porque posiblemente estos hidrógenos que están acá también interactúan y eso puede distorsionar un poco el estado de transición. Pero estamos proponiendo que ese puede ser y el programa se va a encargar de buscar exactamente cuál es el ángulo correcto. Por eso entonces sí, es que se puede hacer estos tipos de cálculos. Después de esta corrida que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer otra, pero un poco diferente. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es una reacción que tiene el butadieno. Esa sería la segunda parte. El butadieno, ¿verdad? El butadieno tiene dos doble enlaces, ¿verdad? De esta forma. Con los hidrógenos. Aquí. Ahora, ustedes recuerdan que aquí en esto está formado por orbitales, ¿verdad? Los orbitales
Voy a poner nada más a dibujar este orbital de aquí. Vean, una parte positiva del orbital, una parte negativa. Es posible que estos átomos de estos doble enlaces que están aquí puedan interaccionar unos con otros. Entonces, si hay un giro, por ejemplo, en esta dirección de este enlace que está aquí, un pequeño giro en el sentido de la manecilla del reloj, y de este en el sentido contrario, vamos a ver entonces que tenemos aquí que estos dos orbitales se pueden solapar unos con otros. Y eso traía como consecuencia que se forma entonces un enlace entre ellos aquí. Y se pierde entonces se pierde la estructura del butadieno para formar un ciclobutano. Se forma entonces el ciclobutano. Eso es ven que entonces uno de los eh, dobles enlaces, este de acá, por ejemplo, tiene que girar en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que este tiene que girar en el sentido contrario. Entonces nosotros vamos a comenzar allí con el butadieno y vamos a tratar de cambiar un poco esta distancia de aquí. Ponerle otro color allí. Vamos a cambiar a ir variando esta distancia que está aquí, de tal manera que vamos acercándolo para que esos dos orbitales interactúen. Y esto es un poquito más, ¿verdad? De más trabajo, buscando esa distancia y viendo entonces si ya en ese punto el programa puede encontrar ese punto de transición, ¿verdad? Entre el butadieno y el ciclobutano. Entonces se supone que hay un punto máximo. Ven aquí en el butadieno, aquí va a tener entonces un punto máximo allí y luego pasa al ciclobutano. Entonces correspondería al ciclobutano y este punto correspondería acá al butadieno. Y hay un punto máximo que ya va a ser cuando esto gira, ¿verdad? Hay que aplicarle energía. Normalmente energía, eso se ocurre, estas reacciones ocurren, se llaman reacciones pericíclicas. Ocurren cuando absorben energía radiante, ¿verdad? Ocurre ese tipo de reacciones. Entonces, vamos a hacer esta propuesta de que este es un estado de transición para que se forme esto. Entonces, vamos a hacerlo después que termine aquí esta primera parte. Parece que va a demorar. Bueno, mientras está corriendo ahí, ¿cuáles fueron los problemas que tuvieron para hacer esa tarea? Vamos a ver, alguien que me diga, o algunos que hablen allí. Profe, a Mm, mí lo que me pasaba era que cuando subía el archivo siempre me marcaba error y lo ponía igual con los mismos espacios y todo, así como usted lo colocaba. mm, Y aún así me marcaba error. ¿Y habías cambiado la carga? Sí, yo lo había cambiado ya. O sea, yo puse el- la matriz Z del 1.3 Mm, putadieno y aún así a veces me marcaba error, pero parece que ya en antes verifiqué con lo que usted estaba haciendo y ya lo está corriendo ahora sí. ok. Sí, es Profe, que, el archivo, Profe, yo, mm, bueno, vamos uno por uno. mm, Vamos, aquí ahí parece que tenemos tiempo. Diga primero uno. Vamos a ver. profe, el archivo SN2 que subió a mí no lo logro abrir ni descargar. El SN2 sí, profe, a mí me pasó lo mismo. pues es un archivo de texto normal. Vamos a ver. Yo tampoco lo pude abrir, pero yo lo que hice fue generar el mismo archivo acá yo. Mm, Y cuando lo corría, lo subí a Ken Compute
Ujú. pero quedaba el engranaje así como, o sea, de cargando pues, y nunca se optimizó la molécula. Demoró como 1 hora, así que decidí hacerla de nuevo Ujú. y la dejé así toda la noche y hoy en la mañana seguía todavía así que creo que ya no Todo- va a salir. Qué raro. Pero era el mismo que yo les di. Ayer eso no me demoró, bueno, demoró 15 minutos, sí, pero no demoró así tanto. Em, No, es que a mí tampoco me... Y yo tuve que hacerlo acá como usted lo hizo en el video, en la clase de ayer. ujú. Vamos a ver en esa práctica. Este archivito de aquí es... pero cuando ustedes abren esto, o sea, no lo pueden, lo tienen que abrir con el bloc de notas, ¿verdad? Ahora, tienen aquí, cuando ustedes van, vamos, yo lo estoy abriendo ahorita, vamos a ver, descargarlo, ¿verdad? Vienen y lo descargan acá. Y lo mandan a donde ustedes lo quieren grabar, ¿verdad? Aquí, vamos a ponerle B, ¿verdad? Para que no me quite el otro, y vamos a ponerlo aquí mismo en molécula. Y ya lo grabo allí, guardar. Ya lo puedo ir a buscar allá en el escritorio, ¿verdad? En el archivo que yo tengo allá, es este. Ahora este archivo, yo lo tengo seteado, ¿verdad? Para abrirlo con el bloc de notas. Si ustedes no lo tienen así configurado, entonces lo que hacen es poner botón derecho y abrir con, ¿verdad? Para que le diga entonces que abre o lo abra, perdón, con el bloc de notas. Aquí. Y aquí entonces ya tenemos el archivo. Los errores normales, ¿verdad? Que uno comete es el siguiente. Primero, que no corresponde la carga con la multiplicidad. Eso puede ser un error. O sea, en este caso, la carga que estamos corriendo ahorita, la carga es cero, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser. Ahora, y lo otro es que el otro error también muy común es que, por ejemplo, si van a usar la matriz Z, tienen que usar esto, ¿verdad? Cort igual ZMT. Eso es importante. Si no lo ponen así, el programa da un error de una vez porque no reconoce los datos. Y el otro error común es que esta C1 que está aquí no es un carbono, ¿verdad? Esto es la configuración. C1 significa un eje C1 cualquiera, ¿verdad? Entonces, el título sí no va a molestar allí, pero tienen que tener el espacio del título. Aquí hay que poner algo o dejar el espacio en blanco. Y de ahí en adelante viene la matriz Z. Importante, cada línea que comienza con el signo este de dólar tiene que tener un espacio. Si ustedes no le ponen ese espacio o le ponen un signo de admiración así, por ejemplo, como este, entonces ya no reconoce esa línea. ¿Ven? Así que uno de repente puede, si una línea de esta no la quiere ejecutar, pero no la quiere borrar, entonces le pone el signo de admiración adelante y ya no la va a ejecutar. Ahora, el problema de bajarlo no le veo porque es un archivo de texto. No sé, cuando ustedes lo abren, lo van a abrir, no aparece esto. Sí, pero cuando le doy ahí en descargar, se abre una pestaña y dice error. Pero hágalo así como yo le estoy diciendo ahorita para ver una cosa. Si usted ya Sí, profe, yo también lo hice así, le di descargar ahí arriba y acá me arriba, aparece que no lo encuentra. Ajá. Y ahí y mismo me parece que no lo encuentra. aquí de una vez me sale, no sé por qué. Ahí está el mismo archivo, ¿no? O sea, no tiene ninguna... ahora, cuando lo vas a abrir, sí. O sea, tienes que descargarlo, pero no lo abras de una vez, sino que vas y lo tratas de abrir con el bloc de notas. ¿Ve? Porque si lo abres, si no lo tienes configurado la máquina para que lo abra así, entonces no reconoce el archivo y posiblemente lo quiere abrir con otro programa. ¿Ves? Entonces tienes que hacerlo de esa manera para ver. Aquí arriba aparece un abrir con, pero ahí no, esas aplicaciones que están ahí no nos funcionan a nosotros.
¿Te parece que va a demorar un poquito? Este es el problema de esto, que con una clase así, a veces esto demora más del tiempo necesario para hacer un trabajo de estos. ¿Quiénes lo están corriendo bien ahorita? A mí me está corriendo bien. Ajá. La cosa es cuánto tiempo demore, eso sí yo no lo puedo predecir. Depende mucho de en qué punto iniciamos. ¿Ven? Entonces a veces uno allá en el abogado no inicia en el punto mejor, en el mejor punto y entonces demora más. No sé si ustedes allí, los que han tenido problema en abrirlo, pueden compartir su pantalla y vemos el error, porque es mejor corregir eso de una vez para que puedan bajar las cosas, porque si no van a poder bajar nada. Que casi todos estos archivos son de este tipo. ¿Alguien que quiera hacerlo para ver? Ok, profe, yo lo voy a hacer. A esperar aquí que... Me avisan cuando ya la van a compartir. Ya, profe, ahora estoy compartiendo. Ok, vamos a... A ver aquí, Casey. ¿Se ve? Sí, aquí ya tengo la pantalla. Vamos a ver acá, entonces, ponga acá entonces descargar acá arriba. Ahora vamos a poner ahí para ver qué aparece. Eso, profe. No se encuentra esta página doc. A mí me sale igual. A ver un momentito para leer ahí bien qué es lo que dice. A mí me sale igual y lo intenté con otro navegador para ver si era con el Chrome que había problema y también me mandaba el mismo error. Ujú. Vamos a ver, es que ahí debe estar compartido. Dele hacia atrás, aquí encargar de nuevo y le parece lo mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, dele para atrás y vamos a probar ahora en otra forma para... Ok, aquí no hay ninguna... Este es el archivo. Ujú. Dele ahí, póngale nuevamente allí el modelo, donde dice el IM, es ahí mismo, dale para ver. Así mismo me parece a mí, yo creo. Vamos a ver. Aquí va a aparecer el nombre del archivo. Es N2IMP. Yo les voy a mandar el enlace, voy a ponerlo en el Google Drive. Les voy a mandar el enlace así directamente y traten de abrirlo entonces con ese enlace. Voy a hacer eso para ver.
Entonces vamos a subirlo. Aquí está, pero no es el que... Voy a abrir este para ver qué está. Nos salga la pantalla que vamos a ver ahorita, entonces le voy a subir el enlace de este. Estoy revisando, sí, está abriendo bien. Voy a mandar el enlace de este, voy a ponerlo a compartir completamente para ver. Voy a poner que todo el mundo lo puede editar. Vamos a ponerle aquí editar. Ahora se lo voy a subir acá. Voy a subirlo ahí al tablón, ¿verdad? Para que todo el mundo lo pueda tener a la vez. Traten de abrir con este enlace para ver. Así directo. Y ahí se los envié a la plataforma. Casey, ¿ya usted fue al enlace que yo le mandé? No, al enlace a la plataforma, ahí en el tablón, ahí en la misma plataforma. Dice tablón, ahí él mandé ese enlace, vamos a ver allí. Ahí a lo abajo está aquí a la izquierda, ¿verdad? Allá abajo está el archivo. Sí, profesor, ya. Sí, profe, ahora sí permite. Ujú. Sí, lo que parece allí es que solamente estaba permitiendo, el archivo permitiendo abrirlo como editor. No sé por qué lo puso así. Ok, bueno, ya lo pudieron abrir, ¿verdad? Entonces ya vamos a veces que esto se va a agarrar toda la clase, la corrida esta. Hay veces que demora más, estos cálculos no son tan fáciles, ¿verdad? No son tan rápidos. Y el encontrar el punto de estado de transición a veces le cuesta más al programa. Entonces parece que les va a quedar de tarea, después sería el otro si no terminamos a tiempo. En este caso vamos a ir adelantando el otro, ¿verdad? Vamos a ir con el tiempo, aprovechando el tiempo, usando el Avogadro para poder entonces determinar cuál será el punto o el estado de transición para el otro sistema. Entonces, tomen nota, ¿verdad? Porque aquí aquí ya tenemos el ciclo, el butadieno. Tenemos al butadieno.
Entonces, el asunto aquí es que estos dos átomos de aquí, vamos a quitarle lo de la medición. El átomo 1 y el átomo 4, ellos se van acercando. Y al irse acercando, entonces estos hidrógenos ya salen de ese plano que está aquí. Ven, ahí están en un plano. Y van entonces distorsionándose de tal manera que se presenten los orbitales, ¿verdad? Los orbitales de tal manera que ellos puedan entonces combinarse. Vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Para ir moviendo hacia... Vamos a ver primero qué distancia tiene en este punto para tener una referencia. Vamos a medir la distancia entre el carbono 1 y el 4. Ahí la distancia de 3.02, ¿verdad? Esta es la distancia inicial. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner una distancia un poco más, y vamos a ver la distancia entre dos carbonos en enlace simple, que es de 1.48, o sea, 1.5. Entonces aquí nosotros tenemos que acercar esto de tal manera que quede más o menos por allí, ¿verdad? Cerca, vamos a ponerle 2, ¿verdad? Vamos a ponerle 2 para ver qué pasa. Ven, vamos a buscar entonces aquí a constraint y vamos entonces a ponerle que entre el 1 y el 4 existe una distancia de 2. Vamos a poner aquí distancia. Vamos a ponerle 2. Y acá entre el 1 y el 4. Entonces esa va a ser la restricción que le ponemos. La molécula va a tratar entonces de acercarse de tal manera. Ahí hay que ayudar un poco, ¿verdad? Moviendo los hidrógenos para que se vayan acomodando para hacerlo más rápido. Entonces vamos a decirle que, fíjense que esto se consigue la optimización acá, Control Alt O. O sea que yo puedo usar Control Alt O varias veces. ¿Ven? Ahí vamos a ponerle acá la optimización para ir ayudando ahí a que se muevan esos hidrógenos. Se está, a ver, inicial aquí. Vamos a ver. Lo que tenemos que tratar de ponerlo en el punto que uno piensa que es el estado de transición que nos interesa. Más o menos así. Aquí la distancia es la que nos está correspondiendo a, vamos a ver, 3, está muy lejos. Vamos a ver aquí, vamos a quitar esta, vamos a utilizar esta de acá. Es Control Alt O. Ahí está en 2.76 y se está acercando un poco. Vamos a tener que reducirla más. La distancia. Vamos a quitar esta. Vamos a ponerla nuevamente. Vamos a ponerle 1.8. 4. Es el 1 y el 4, recuerden. Aquí lo añadimos. Parece cosas de él. Vamos a usar el otro. Y aquí le vamos a ayudar entonces. Aquí estos campos de fuerzas tienen diferentes características, por eso entonces hay que irlas probando. Y aquí creo que lo pusimos demasiado cerca.
Más o menos así debe ser el estado de transición, en la cual entonces se presenten estos orbitales con estos de acá. Aquí no estamos viendo los orbitales, pero recuerden que aquí hay un orbital que sale de este átomo hacia acá, ¿verdad? Así. Y de este así y así. O sea que cuando están en esta posición más o menos, este orbital de aquí está más o menos solapándose con este de acá. Vamos a poner la distancia un poquito más lejos porque está como muy cerquita. Vamos a poner el 2. Esto es cosa de ensayo y error, ¿verdad? No es que uno sabe del inicio cuál es la distancia. Vamos a ponerle 2.0. Y hacer la prueba y allá y se fija si llega al punto máximo donde hay una frecuencia negativa, si no, tiene que seguir probando. Me parece una mejor configuración. ¿Ven? De esa manera más o menos. Entonces ya con un estado como este podríamos entonces hacer lo mismo, correrlo y ver entonces si llega a un punto máximo. Vamos a ver cómo sigue acá el ChemCompute. Ahí terminó, gracias a Dios. Ya terminó. Entonces ahí tenemos el punto del estado de transición. Vamos a ver entonces el resultado. Ven, aquí está. Es exactamente entonces era el ángulo de cero, como habíamos predicho allí. Aquí tenemos entonces que, vamos a ver si podemos ver lo único malo fue que lo optimizó nada más, pero no hizo la frecuencia de, ahí era ese es un giro, ese es una rotación. Vamos a ver aquí esta. Esa es traslación. Ahí fallamos, ¿verdad? No llegamos al punto máximo, al punto en el cual entonces una de las frecuencias es negativa. No veo aquí ninguna de estas es negativa. Tiene que haber una negativa y siempre aparece de primero acá. Aquí quiere decir que ahí no llegamos al punto máximo, ¿verdad? Sino que no se fue un mínimo, que es el mínimo. Parece que hay un mínimo ahí en ese punto y no corresponde exactamente al cero. Y aquí el ángulo es cero, el ángulo diédrico es cero entre estos dos, entre los cuatro que están aquí es cero, así que no llegamos, en este caso no hemos llegado al punto de transición. Debería estar allí. Pero miren, lo que tenemos aquí, estos son rotaciones y traslaciones. Si ustedes se observan, esta es una rotación, vamos a poner los ejes. Esta es la rotación en el eje Y, ¿ven? Con respecto al eje Y. Esta de acá es una traslación, se mueve toda la molécula en unísono allí, en el eje Y también, ¿ven? Arriba y para abajo en el eje Y. Eso no es aquí tenemos entonces ahora movimiento de traslación en X, ¿ven? Se está moviendo en X. Ahí lo podemos ver. Toda la molécula se mueve al unísono allí. Esa es una traslación. Acá también es traslación ahora en el eje Z. Entonces estos primeros 6 números que aparecen aquí son rotaciones y traslaciones. Acá tenemos una rotación en el eje Z. ¿Ven? La rotación allí, toda la molécula se mueve y no hay vibración. Y a esta sí corresponde entonces a una vibración. Ah, no, perdón, esto también es una rotación allí en el eje X, ¿verdad?
allí. Así que estas primeras, aquí una de estas me tiene que haber dado negativa, que hubiera aparecido aquí. Y la que debió haber dado negativa es esta, pero no llegó al punto máximo, sino que se fue al mínimo de energía en ese punto. Y entonces ahí habría que buscar, ¿verdad? Ustedes van a tener que buscar intentando con diferentes puntos allí hasta que consigan el máximo. O sea que van a poner entonces, no le pongan exactamente 0, cuando vamos a ponerle entonces que ustedes lo hagan por ejemplo con 5 grados, ¿sí? Vamos a distorsionarlo un poquito, con 5 grados en vez de 0, y lo repiten. ¿Ven? Ahora, para adelantar, vamos a hacer este otro. Vamos a hacer este otro que está aquí. A ver si estamos bien, ¿verdad? Tenemos un buen punto de inicio para el estado de transición. Ojalá que no demore tanto, porque además tenemos ya, sí faltan como, bueno, casi 40 minutos. Entonces, vamos a correr ¿verdad? Vamos a generar la matriz Z. Vamos a abrir el mismo archivito de aquí del butadieno. Vamos a borrarle esta. Y vamos acá a ponerle butadieno ciclobutano, ¿verdad? Es la reacción esa. Creo que acá todo va a quedar igual porque la carga es 0, la multiplicidad es 1. Estamos todo bien ahí, no hay problema. Y voy a grabar esto ahora con ese mismo nombre que le puse allá, butadieno ciclobutano. Recuerden cuando graban aquí todos los archivos, ¿verdad? Para que se grabe con la extensión que le ponemos acá arriba. Y vamos entonces, ahora ya tenemos el archivo acá listo. Entonces vamos al ChemCompute. Este estado de transición del que vimos ahorita no es muy, ¿cómo les digo? Es solamente una rotación, o sea, no es en realidad una reacción. Posiblemente por eso no llegó exactamente al punto, poniéndolo en 0 grados, ¿verdad? Porque el problema es que estos hidrógenos terminales acá, ellos también están interaccionando. Entonces vamos a distorsionar un poquito la molécula y ver entonces si con esa distorsión consigue un mejor punto. Se lo voy a dejar de tarea, si no entonces vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? En la semana, ¿verdad? Vamos a ver aquí, vamos a llamar al nuevo archivo. A este le llamamos butadieno ciclobutano. Y vamos a enviarlo para acá. Ya esto posiblemente tome algunos minutos allí. Profe, entonces el ángulo usted lo cambió no a 0. Sí, vamos, pónganle, o sea, ese va a ser el trabajo que van a hacer ustedes ahora, buscar un ángulo. O sea que este trabajo no es cosa de una hora, ¿verdad? Esta cosa de que uno le pone un ángulo, lo cambia un poquito, la distorsiona en el Avogadro y lo optimiza con ese ángulo restringido, ¿verdad? Allí lo optimiza, lleva la matriz Z, la corre y entonces se fija cómo, si cuando hace el cálculo total, entonces le da una de las frecuencias negativas, ¿sí? Que ese es el asunto entonces. Ah, ok. Sí, entonces eso es ensayo y error. Esto no es teoría de que es así de una vez, sino que hay que irlo probando, distorsionando un poquito y buscando, por ejemplo, en este caso posiblemente lleguemos de una vez, pero si no, habría que ir cambiando la distancia. En este caso, ¿verdad? Cambiamos la distancia, lo optimizamos en el Avogadro, venimos acá, corremos, ¿ven?
hasta que lleguemos a un punto de que encontramos el máximo. Y eso se encuentra, cuando ustedes se dan cuenta, cuando se encuentra porque le da una de las frecuencias negativas. Este ya yo lo había hecho, este que estamos haciendo, yo lo había hecho ya y este es el resultado. Pero esto lo hice hace tiempo ya, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el resultado de lo que debe dar. Ese es el estado de transición allí. Entonces, si uno ve acá en este otro programa, que es el programa que les dije, el módulo PLT, ¿ven? Ahí uno ve cómo hizo buscando, ¿verdad? Estas son la búsqueda que hace del estado de transición, ¿ven? Hasta que llega a ese punto. Acá vamos a ver la energía. Entonces hay un punto máximo, ¿verdad? De energía. Aquí ustedes ven, este es un punto máximo de energía. Acá en este programa, ustedes pues cuando lo corren, ustedes pueden ver algunas otras cositas allí que no la ven acá, pues por algunas gráficas como esa de cómo fue optimizando la energía y cosas como esa, se pueden ver en este programa. Así que después que ustedes terminan de correr aquí, ustedes pueden ir a aquí donde bajar los resultados y lo graban también. Ese resultado viene con una extensión out, o sea, out. Entonces, esa extensión, ese archivo con esa extensión lo pueden abrir con el programita del el MacMol PLT, ¿verdad? Con ese programita que yo les dije la vez pasada, pueden abrirlo y ver entonces ya la molécula y cómo lo optimizó y demás. En la próxima clase vamos a utilizar bastante porque vamos a ver entonces mecanismos en el cual vamos a ir recorriendo de reactivos hacia productos, pasando por el estado de transición, a ver cómo la energía, ¿verdad?, cambia en todo ese camino. Vamos a esperar entonces que termine. Recuerden, antes que se me olvide, recuerden que ustedes tienen que anotar este número, ¿sí? Cuando hacen los informes. Ahora una cosa también, cuando ustedes hacen el informe, ¿verdad?, van a ponerme todo lo que hacen, no el resultado. Todo lo que hacen, por ejemplo, aquí hicimos esto con esta distancia. Ahora no me van a poner todo el montón de datos que salen allí, ¿verdad?, en el archivo de salida, sino que me ponen el número. Yo con este número yo puedo ir y ver entonces qué resultado obtuvieron. O sea, yo nada más pongo el número que ustedes me dan aquí y bajo el archivo. Y entonces de esa manera no tienen que ponerme todo esto que aparece aquí. Y al final entonces si ponen el resultado correcto. Por ejemplo, vamos a suponer que ahorita esta distancia que usamos de 2 no es correcta, ¿verdad?
Entonces usted dice, bueno, vamos a probarlo con 2.2. Entonces corren nuevamente. Ese es otro número de trabajo. Ustedes colocan o reportan eso allí. Dicen, bueno, trabajamos con 2.2 y no llegó a un punto máximo de energía eh, y el resultado fue este, ¿verdad? Y ponen el número. ¿Ven? Entonces nada más ponen el número del trabajo, el job number, y entonces ustedes ponen ese número y ya yo sé que puedo ir allá y ver ese resultado. Lo que sí tienen que ponerme es el archivo de entrada inicial, ¿verdad? Por lo menos el primero que usan. O sea, este archivo que tenemos acá, ¿verdad? El que tenemos aquí, este archivito sí me lo ponen en el informe. Y el total, al final entonces, traten de, cuando tienen el archivo final, ustedes lo bajan, cuando ya les dio el correcto, lo bajan aquí y lo llaman con este programa. ¿Ven? Este programa es mejor para hacer algunos cálculos. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ya pueden hacer un informe de esta molécula. Con esta molécula que está aquí, ustedes pueden decir, bueno, vamos a ver cuál es la distancia entre los átomos de estos dos átomos de carbono. Entonces allí nada más es cosa de eh, medir. Para medir las distancias acá, solamente lo que hay que hacer es marcar un átomo de carbono, por ejemplo, pongo Shift, la tecla Shift la mantengo allí presionada y presiono el otro, se me marca, entonces luego pongo botón derecho, medir distancia. Ahí me da la distancia entonces entre esos átomos de allí. ¿Ven? Aquí fue 2.10, fue lo que le pusimos allá cuando empezamos a hacer el trabajo. O sea que en realidad esta distancia es la correcta, ¿verdad? Para hacer el trabajo 2.10. Ahora vamos a ver. Miren aquí, aquí, aquí y acá. Si ustedes miden, por ejemplo, quieren medir el ángulo diédrico, porque aquí hay una distorsión, ¿verdad? Esto tiene que estar en un plano. Entonces, estos átomos de aquí tienen que estar en un plano, pero está distorsionado esos hidrógenos. Entonces vamos a ver cuál será la distorsión entre, por ejemplo, este hidrógeno de aquí con este de acá. Entonces aquí, en este programita podemos hacerlo marcando el primer átomo. Vamos aquí así, podemos Shift, marcamos el segundo, marcamos el tercero y marcamos el cuarto. Después allí, sin tocar más nada, botón derecho y marcan entonces ángulo diédrico. Entonces el ángulo diédrico allí entre estos dos, ven, ahí se ve claramente el ángulo, es de 21.06 grados, ¿verdad? Ese es el ángulo diédrico entre este y este. Como tienen que darle estructura, vamos a suponer que dan esta estructura, pero con los números. Para ver los números acá en este programita, ¿verdad? Lo que ustedes ponen es atom label y que ponga el número del átomo. ¿Ven? Aquí están los números, entonces ya ahí puedo hacer la referencia. El ángulo diédrico de 8, 3, 4, 10, ¿verdad? Ya ustedes tienen aquí las distancias, los labels en cada átomo. Entonces ya con la figura que uno tiene aquí, que se vean todos los átomos allí, ya ustedes pueden entonces definir algunas características de esa estructura. Por ejemplo, aquí la distancia entre el átomo de carbono 1 y el 4, el ángulo diédrico entre el 10 y el 8, ¿ven? Algunas cosas como esta. Por ejemplo, si yo quiero medir este ángulo de aquí, ángulo de enlace aquí, marcamos primero este, ¿verdad? El 6, después Shift, marco el 1 y marco el 5. Entonces allí ya tengo, si marco 3, me va a medir el ángulo de enlace. Marco entonces botón derecho del mouse y me va a dar el ángulo de enlace aquí. Entonces uno así puede, en la misma figura ya van a aparecer entonces algunos datos de la estructura. Ya aquí, por ejemplo, si
ya esta es la figura que voy a presentar, entonces la copio, hay una simple copia con print screen y me llevo la figurita ¿verdad? Para hacer entonces ya el reporte, me puedo agarrar esta figura y me la llevo para mi informe. ¿Ven? Ya aquí están los números de los átomos, los ángulos, la distancia. Recuerden que la distancia es en Armstrong. Y ya con eso empiezan a escribir su informe. Así es más fácil con este programa hacer informe que hacerlo directamente con el que sale de acá de el ChemCompute. ¿Tienen alguna pregunta ahí de esa partecita? Porque a veces como que cuando lo ven ahorita y cuando ya están bien, pero cuando llegan a hacerlo, entonces se les olvidó algo o alguna duda. No dejen las dudas, ¿verdad? Porque cualquier cosita que los detiene de ahí en adelante, entonces no pueden hacer más nada. ¿No hay preguntas allí? Profe, entonces el informe sería más bien ir explicando y poniendo, no sé, capturas de pantalla y Sí, cosas así. imagínate que esto es un experimento, ¿verdad? ¿Sí? Y tú vas anotando todo lo que vas haciendo, los resultados que vas obteniendo, si fallaste y todo, ¿no? O sea, no es solamente poner lo que sale de una vez bonito, ¿verdad? Sino todo el trabajo que vas haciendo. Entonces, es un informe más completo. Y las figuras que te van saliendo, ¿verdad? Las puedes copiar y las pegas y así, ¿verdad? Para ir haciendo el informe. En el trabajo que ustedes van a hacer, la otra semana tienen, yo les dije que tienen el parcial. Entonces, en ese parcial van a tener algunas cosas sencillas, ¿ven? En las cuales las pueden hacer ahí mismo, ¿verdad? No les demora nada, como hacer una estructura optimizable en Avogadro, hacer una matriz Z de un compuesto de unos pocos átomos. Cosas como esa va a ser el parcial escrito. Ahí pueden usar su computadora, no hay problema. Pero entonces lo hacen en la misma hora, en las 2 horas. Y se van a llevar entonces para trabajar algo un poquito más ya, ¿verdad? Que hay que hacer más cosas como una de estas, ¿verdad? Por ejemplo, de estado de transición o optimizar una molécula, buscar los orbitales, hacer los orbitales moleculares, por ejemplo, HOMO y LUMO, cosas como esas. Eso les va a quedar entonces para la casa. Entonces el examen va a tener esas dos partes. En realidad casi que las dos partes son, ¿verdad? Prácticas, ¿verdad? Pero una, debido al tiempo, que como ustedes ven aquí esto demora, algunas demoran a hacer los cálculos, entonces no lo podemos poner en 2 horas. El otro sí, el otro hasta sin computadora lo podríamos hacer. Ahora, eso va a ser el miércoles, ¿verdad? El martes vamos a practicar, hacer una pequeña práctica de cómo me van a mandar esos resultados. ¿Ven? Entonces, deben tener su celular, ¿verdad? Listo allí porque en algunos casos van a hacerle una página blanca y le toman una foto y la incluyen en el archivo. Así que esa partecita vamos a practicarla el martes para que no haya problemas el miércoles de que no pueden hacerlo porque no saben cómo hacerlo. O si el celular alguna característica especial, no sé qué, a veces los celulares son diferentes, puede que tenga que buscar eso en otro lado, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a trabajar en el Profe, otro. Dígame, ¿por qué dicen martes? Las clases son miércoles y jueves. es que siempre me enredo yo yo tengo un grupo el martes después de medicina, el miércoles y el jueves, sí. Ah, ok. El miércoles, pero en el miércoles entonces la práctica, ahora vamos a continuar, y el jueves es el parcial, sí, sí, sí.
A veces le digo a los de medicina que es el miércoles y entonces no dice, profesor, es el martes. O sea, me enredan. Pero no es el miércoles va a ser la práctica y el jueves es la clase. Es el examen, es el examen. Pueden practicar, por ejemplo, abren un archivo ahí de un documento en Google Drive y practican, por ejemplo, cómo enviarle una foto, ¿verdad?, de su cámara al archivo en forma directa. Muchas veces hay algunos que quieren pasarla primero a la computadora y de la computadora la suben, pero ahí si nosotros trabajamos con el celular, podemos también entonces pasar la foto directamente. Pero eso lo vemos entonces el miércoles. Este parece que va a demorar. Estos trabajos normalmente demoran hacerlo, ¿verdad? 15, 20 minutos, los pequeños, y de ahí para arriba. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a aprovechar el tiempo. Los que tengan dudas, alguna pregunta la podemos hacer en este momento que está el programa corriendo para ir aclarando esas dudas. ¿O alguna dificultad que han tenido? Hagan todo lo posible porque el día jueves, ¿verdad?, tengan la facilidad de poder conectarse, ¿verdad? Porque el problema es que hay veces que me ha pasado ahora mucho que en el momento de que van a hacer el examen ya no se pueden conectar. Entonces, a veces por falta de señal o que no sé qué, entonces eso causa bastantes dificultades para el examen. Así que traten de tomar las previsiones necesarias para que no les ocurra eso. En el informe que van a entregar en esta práctica 8 van a poner los dos trabajos. El que vimos hace un momento del 1.3, ¿verdad?, butadieno, y ahora este que está corriendo. Recuerden que para el examen deben tener en la máquina, ¿verdad?, el JSME, el Avogadro, y las prácticas, todas las prácticas ya listas para, por ejemplo, el matriz Z, cómo generar la matriz Z, cómo generar un archivo Smile manualmente. Todas esas cosas las deben tener ya practicadas para poder entonces hacer la primera parte.
Una cosa importante aquí en esta segunda parte, para este trabajo de la formación del ciclo butano, busquen, ¿verdad?, la información en algún libro o en internet de este tipo de reacciones pericíclicas. Reacciones pericíclicas y busquen entonces, es un ejemplo clásico, ¿verdad?, de la conversión del butadieno en ciclobutano. Pónganle algo de la explicación teórica de esto. Vamos a hacer una cosa, muchachos. Esto va a demorar un poquitito allí. Yo lo que vamos a hacer una cosa, para no estar en este lapsus así, yo voy a seguir grabando, ya podemos ir ya entonces saliendo. El resultado ya les dije, ya yo lo había hecho con anticipación, es este resultado, así va a quedar. Entonces ustedes van a abrir el archivo de salida y lo van a abrir con este programa, el WMATPLOT, y entonces le hacen estas operaciones acá. La corrida va a seguir grabándose, así que va a salir en la grabación, y aquí lo que va a quedar es que van a seguir viendo eso. Lo que voy a hacer es que en la grabación apuro esta parte, le pongo más velocidad, ¿verdad?, para que aparezca más rápido. Y al final entonces el resultado lo sacamos y lo presentamos, ¿verdad? Entonces, lo podemos dejar hasta allí por hoy. La grabación va a tener hasta la final, pues, para que no sigan gastando data y eso aquí. Entonces, vamos a quedar así. Entonces el otro miércoles nos vemos, pues. ¿Sí? Cualquier duda me escriben. Ok, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, pues.
Bueno, aquí ya llegamos al punto final, ¿verdad? Ya la terminación fue exitosa, normal. Como pueden observar aquí, demoró 32.9 minutos este trabajo. Podemos ver acá la estructura. Primero vamos a ver aquí la frecuencia, si hay una frecuencia en la cual, ¿verdad? Tenemos entonces una sola frecuencia negativa, lo que significa que sí llegamos al punto de transición. Si animamos esa frecuencia, podemos observar claramente que ese modo de vibración es el que acerca a estos átomos de esta manera para poder que ellos reaccionen y al final obtener el ciclo butano. Recuerden que esto es el estado de transición, no necesariamente se va a formar el ciclo butano aquí, este es el punto máximo de energía de esa curva. ¿Ven? Así podemos ya bajar este archivo. Aquí vemos los diferentes orbitales. Vamos a ver los orbitales un momentito para ver mientras se mueven ahí. Este sería el HOMO. Ven, aquí se puede observar claramente ya en el estado de transición podemos observar el solapamiento del orbital del carbono, de este carbono con el orbital de este carbono. Aquí vemos el solapamiento de estos orbitales en el estado de transición. Es muy importante entonces ver qué forma tiene esto, ¿verdad? Porque aquí se está formando entonces ya un enlace. Se va a formar un enlace aquí entre estos dos carbonos. Vemos el solapamiento de este orbital aquí molecular que corresponde entonces ya a un indicio de que se va a formar un enlace en ese punto. Ok, vamos a bajar el archivo para que nos quede entonces el archivo, el número, si quieren anotarlo, para que lo busquen y es el 196685, ¿verdad? Vamos a bajar ese archivo. Como vemos aquí es un archivo de tipo out. Vamos a bajarlo allí mismo en mi folder de moléculas. Voy a ponerlo allí mismo. Ahí se me grabó. Ahora podemos ir con este programa. Vamos a borrarle esta para que no digan tantos. Vamos a abrirlo. Vamos a ir a esa carpeta y lo abrimos. Debe ser algo parecido a este que teníamos allí porque escritorio, moléculas, y aquí está el archivo out. Vamos a ver, aquí, este de aquí, aparece como un número, ¿verdad? Si no quiere, entonces le cambia el nombre. Le pongo el mismo nombre que este, pero con el out. Aquí viene con el número. Si quiere, le cambiamos el nombre. Pero vamos a dejarlo así para acordarnos del número del... Entonces vamos a abrir ese archivo. Acá está, vamos a borrar este anterior. Este programa tiene eso que se van abriendo y abriendo los diferentes archivos y no se cierra el otro. Entonces aquí está. ¿Ven? Vamos a ver la distancia entre vamos a ponerle primero el label, view, atom label, vamos a poner número, entre el 1 y el 4. Vamos a ver esa distancia, vamos a ponerle aquí. Clic en el botón, shift, acá en el otro, y ahí podemos medir la distancia, botón derecho, measure length, aquí, 2.16. Esa fue entonces la distancia que se midió en el punto en el estado de transición. Ahora vamos a medir, por ejemplo, el ángulo entre estos enlaces de acá. El ángulo de enlace aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿verdad? Botón derecho. Lo pegué por acá, no. 1, 2, perdón. 1, shift, 2 y 3 y botón derecho. Measure angle. Aquí. Este es el ángulo que nos dio allí. Y vamos a suponer que quiero medir el ángulo diédrico aquí entre el 7 y el 6, ¿verdad? Vamos a poner aquí 1, ahora shift, 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ángulo diédrico aquí.
Vamos a ver entonces cuánto es. 130, ven el ángulo entre este y este. 130.86. De esta forma reportamos entonces los datos de la molécula. Y así se podrían hacer otros datos para que fuese más completo el informe. Ven, aquí se ve claramente. La idea es que ustedes hagan esto, pero desde el comienzo, o sea, no usando la estructura que yo tengo, sino que lo hagan desde el abogado, construyan su estado de transición allá, luego lo traigan al Chem Compute, lo corran y entonces vean los resultados. Aquí vimos ya entonces la forma, el procedimiento completo. Vamos a dejarlo hasta ahí entonces y nos vemos en la próxima clase.